Imagina por un momento que el destino de todo un reino está en tus manos. Tienes enemigos acechando en cada esquina, traidores disfrazados de aliados y un pueblo que, con la misma facilidad con la que te aclama hoy, puede exigir tu cabeza mañana. ¿Cómo te mantendrás en el poder sin ser devorado por los lobos? La respuesta no está en la nobleza, ni en la bondad desinteresada, sino en algo mucho más oscuro y peligroso, la manipulación. Y nadie entendió este juego mejor que Nicolás Maquiavelo. ¿Cuántas veces has tomado una decisión convencido de que era tuya, cuando en realidad alguien más la había sembrado en tu mente, esperando pacientemente a que la hicieras crecer? Crees ser el dueño de tus actos, pero tal vez solo estés siguiendo un guión que ni siquiera escribiste. La verdad es cruda, incómoda y aterradora. El mundo está lleno de titiriteros invisibles. Si no eres uno de ellos, entonces eres la marioneta. Pero hay un detalle que separa a los que manejan los hilos de los que se dejan mover. Los verdaderos maestros del control no ordenan ni imponen, simplemente logran que hagas lo que quieren sin que jamás te des cuenta. La gran lección de Maquiavelo es clara. El engaño no es solo un recurso, es una necesidad. Un líder no puede permitirse el lujo de ser completamente honesto. La verdad al desnudo es peligrosa, sorprendente e incontrolable. En cambio, la mentira bien tejida, el disfraz cuidadosamente colocado, pueden abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. ¿Quieres el respeto del pueblo? No necesitas ser bueno, solo parecerlo. ¿Quieres mantener a raya a tus enemigos? Déjalos creer que están ganando mientras, en las sombras, afilas la espada. La manipulación más peligrosa no se anuncia, no grita, no impone. Se desliza como un susurro imperceptible, se camufla en una emoción que sientes tuya, pero que alguien más sembró en tu mente. Y lo peor, ya has sido víctima de ella sin siquiera notarlo. Recuerda aquella vez que cambiaste de opinión sin saber exactamente por qué. Tal vez fue una frase inocente lanzada al aire, un gesto calculado en el momento justo, una idea que alguien dejó caer como quien no quiere la cosa. Eso es poder en su máxima expresión. Hacer que otros se muevan sin que siquiera sospechen que están siendo dirigidos. Pero ahora viene la pregunta que no puedes ignorar. ¿Y si el control estuviera en tus manos? ¿Si en vez de ser la pieza, fueras tú quien mueve el tablero? En el gran tablero del poder, la línea que separa a los ganadores de los perdedores es delgada, pero crucial. Los primeros entienden que la verdadera influencia no se impone, se siembra. Nos han enseñado todo al revés. Nos han hecho creer que el dominio se ejerce con voz fuerte, con autoridad implacable, con la imposición descarada de nuestra voluntad. Pero la realidad es otra. Quienes realmente gobiernan el mundo jamás alzan la voz, no lo necesitan. Los maestros de la estrategia no obligan, no presionan, no exigen. Ellos tejen su influencia con hilos invisibles, logrando que los demás abracen sus ideas sin siquiera sospechar que fueron guiados hasta ellas. Y ahí está el secreto que nadie te ha revelado. Manipular no es gritar, ni amenazar, ni siquiera argumentar hasta convencer. Es algo mucho más refinado, casi artístico. Es una danza psicológica donde el otro avanza creyendo que sigue su propio camino, sin notar que alguien ya había trazado la ruta. ¿Quieres saber cómo se mueve el mundo desde las sombras? Todo empieza con una simple verdad. No todos son piezas en tu tablero, solo algunos pueden ser movidos. No desperdicies energía en quien es inmune a la influencia. Enfócate en aquellos que buscan dirección sin admitirlo, en los que se creen independientes pero anhelan que alguien les marque el camino. Son ellos quienes importan. Ahora viene la parte ingeniosa. Haz que crean que la idea es suya. La gente se resiste a las órdenes, pero se aferra con pasión a lo que cree haber descubierto por sí misma. No digas qué hacer. Siembra la semilla con un comentario casual, una sugerencia envuelta en ambigüedad, una verdad disfrazada de duda. Déjalos creer que han llegado a la conclusión por sí solos. Y cuando lo hagan, defenderán tu plan con más fuerza de lo que tú jamás podrías. Pero esto no es suficiente. El mayor enemigo del control no es la resistencia, sino la unión de los que se oponen. Un adversario aislado es manejable. Una multitud organizada es imparable. ¿La solución? Divide antes de que puedan unirse. Provoca fricciones, implanta la semilla de la sospecha,
Fomenta las pequeñas disputas que los hagan dudar unos de otros. Si cada uno lucha por su propia causa, nadie luchará contra ti. Y aquí llegamos al verdadero núcleo del poder, la emoción. La razón hace pensar, pero la emoción hace actuar. La gente no se mueve por lógica, sino por miedo, deseo, inseguridad, orgullo. Identifica la emoción clave de cada persona y conviértela en tu mejor aliada. No impongas el camino, haz que lo anhelen. No les digas qué hacer, haz que lo sientan inevitable. Pero cuidado, porque todo juego de control tiene su precio. Jugar con la mente de los demás es como caminar sobre hielo delgado. Si te descubren, serás visto como el enemigo. Y peor aún, si te excedes, alguien más aprenderá de ti y usará tus propios métodos en tu contra. La historia está plagada de titanes de la manipulación que cayeron porque creyeron ser intocables. Así que la pregunta no es si puedes manipular a los demás. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para pagar el precio? Porque una vez que cruzas esta línea, no hay marcha atrás. Ahora lo entiendes. El poder no es una cuestión de fuerza, sino de dirección. No se trata de hablar más alto, sino de hacer que los demás hablen por ti. Y aquí está la paradoja más grande. Cuanto menos parezca que tienes el control, más control ejercerás en realidad. El mundo no lo dominan los que gritan, sino los que susurran en los oídos adecuados. La pregunta es, ¿seguirás moviéndote como una marioneta, obedeciendo hilos invisibles? ¿O aprenderás a sostenerlos con tus propias manos? Pero esto es solo el comienzo. Si realmente quieres entender el arte de la influencia, necesitas ir más allá. Debes asimilar un principio que la mayoría nunca llega a comprender. Las personas no siguen ideas, siguen emociones. Piensa en los líderes que cambiaron la historia, en los movimientos que sacudieron civilizaciones enteras. No lo lograron con argumentos irrefutables ni con pruebas lógicas. Lo hicieron despertando una emoción, encendiendo una chispa en el alma de la gente. Porque cuando la emoción se apodera de alguien, la lógica se vuelve irrelevante. ¿Te has fijado cómo algunos defienden ideas que ni siquiera pueden explicar? ¿Cómo pelean por creencias que nunca se han molestado en cuestionar? Es porque esas creencias no son solo pensamientos, son parte de su identidad. Y aquí está la clave. Si logras que tu idea se convierta en parte de lo que alguien es, la defenderá con uñas y dientes. No porque se lo hayas pedido, sino porque hacerlo les da sentido, les da pertenencia. La verdadera influencia no se trata de convencer, sino de programar. De plantar una semilla en la mente de alguien sin que note que fue sembrada. Para eso, necesitas 3 elementos esenciales: exposición, repetición y conexión emocional. No puedes cambiar la mentalidad de alguien de golpe. Si introduces una idea poco a poco, con naturalidad y sin presión, la mente la acepta sin darse cuenta. Lo desconocido genera rechazo, pero lo familiar se vuelve cómodo. Una mentira contada 1000 veces se convierte en verdad. No porque el mundo cambie, sino porque el cerebro humano confunde lo repetitivo con lo cierto. Por eso, los grandes manipuladores nunca dicen algo una sola vez. Lo disfrazan, lo reformulan, lo repiten hasta que queda grabado. La lógica convence, pero la emoción convierte. No basta con que alguien entienda una idea, tiene que sentirla. Si puedes asociarla con un sentimiento fuerte, miedo, deseo, orgullo, nostalgia, se vuelve imposible de ignorar. Pero hay algo aún más profundo. La mayoría cree que toma decisiones racionales, que actúa por lógica, que es independiente. La realidad es que sus deseos han sido diseñados por la sociedad, sus respuestas condicionadas por experiencias, su biología programada para reaccionar de maneras predecibles. Si entiendes estos patrones, puedes anticipar sus movimientos antes de que ellos mismos los conciban. La gente confía más en quien los escucha que en quien les habla. No porque el oyente tenga mejores ideas, sino porque el simple acto de ser escuchado genera conexión. Si quieres influir en alguien, deja que hable de sí mismo. Haz que se sienta comprendido, validado, importante. El miedo supera la recompensa. Las personas temen perder más de lo que desean ganar. Si quieres que alguien actúe, no le hables de lo que puede obtener, sino de lo que perderá si no lo hace. Lo exclusivo seduce.
Si algo es accesible para todos, pierde valor. Si quieres que alguien se aferre a una idea, haz que se sienta especial por conocerla, como si formara parte de un círculo privilegiado. Pero hay un enemigo al que todo titiritero teme: la oposición organizada. La historia lo demuestra. Ningún imperio ha caído por una sola persona, sino por la unión de muchas con un propósito común. Cuando la gente se une, los tronos tiemblan. Si quieres evitar que te desafíen, no permitas que la oposición se fortalezca. La estrategia es simple: divide antes de que puedan actuar juntos. No necesitas destruir a un grupo, solo hacer que se desgarren desde adentro. Siembra dudas, empuja a los líderes a competir, infiltra desconfianza. Un enemigo fragmentado es un enemigo vencido sin levantar un solo golpe. Hasta aquí, todo parece una fórmula infalible. Y lo es. Pero hay un precio que nadie te advierte. Cuando aprendes a manipular, también aprendes a reconocer cuando te están manipulando. Y cuando ves los hilos, la ilusión desaparece. Empiezas a preguntarte: ¿quién está a mi lado por decisión propia y quién solo responde a una influencia que yo mismo creé? Descubres que muchas relaciones, muchas creencias, muchas emociones que parecían genuinas, tal vez nunca lo fueron. Y entonces llegas a la última paradoja. Aunque domines el arte de la influencia, aunque logres que otros hagan lo que deseas, nunca podrás controlar el caos humano. Las personas no siempre actúan como esperas. Un instante, una revelación, una emoción inesperada pueden hacer que todo tu castillo de naipes se derrumbe. Así que la verdadera pregunta no es si puedes manipular. Es si estás listo para enfrentar lo que viene después. ¿Cuánto poder es suficiente antes de que el poder te consuma a ti? La historia está llena de titiriteros que terminaron ahorcados por sus propios hilos. Ahora dime, ¿quieres aprender a influir o prefieres seguir creyendo que nadie te ha manipulado nunca? A continuación te enseñamos 5 consejos muy prácticos explicados con ejemplos, para que puedas liberarte de manipulaciones y asimismo para usar la manipulación en favor de tu progreso personal. El primer consejo es observar las palabras y los gestos. La manipulación rara vez ocurre a plena vista. Siempre se esconde tras un velo de sutileza. Aquellos que intentan influir en ti suelen emplear lenguaje ambiguo, halagos excesivos o apelaciones emocionales para doblegar tu voluntad. Un jefe que constantemente dice: eres el único que puede hacer esto, te está endulzando el oído para que trabajes más sin recibir nada extra. También puede recurrir a frases como: sin ti, no sé cómo podríamos salir adelante, creando un falso sentido de responsabilidad. Por otro lado, el lenguaje corporal es igual de revelador. Si alguien evita el contacto visual o cruza los brazos al hablar contigo, podría estar ocultando información o tratando de evadir un compromiso. Un manipulador puede utilizar gestos calculados, como asentir constantemente para generar una sensación de acuerdo tácito o tocarte levemente en el brazo para crear una falsa cercanía emocional. Identificar estos signos es clave para frenar la manipulación antes de que se afiance y actuar con claridad en situaciones potencialmente engañosas. En segundo lugar, cuestiona las intenciones. No todo lo que parece un favor es desinteresado. Muchas veces, alguien te ayuda solo para poder cobrar la deuda más adelante. Si un amigo insiste demasiado en prestarte dinero o un compañero de trabajo se ofrece insistentemente a hacerse cargo de tus responsabilidades sin que se lo pidas, pregúntate qué busca a cambio. La clave aquí es desconfiar de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas. Las personas manipuladoras suelen disfrazar sus acciones bajo la apariencia de generosidad, pero si observas con detenimiento, notarás patrones. Un colega que siempre está dispuesto a echarte una mano podría, en realidad, estar acumulando favores para luego exigirte algo difícil de rechazar. Un familiar que constantemente te presta dinero podría estar generando una relación de dependencia en la que sientas que le debes algo, incluso cuando ya lo has devuelto. Otro ejemplo común es el de las relaciones personales, donde alguien que hace grandes sacrificios por ti sin que se lo pidas podría estar esperando que, en algún momento, actúes de la misma manera, y si no lo haces, te hará sentir culpable. Frases como "después de todo lo que he hecho por ti" son un claro indicio de que la aparente generosidad tenía un precio oculto. Mantente alerta y aprende a reconocer cuando un favor no es más que una trampa disfrazada.
El tercer consejo es mantener el control de tus emociones. La manipulación se alimenta de impulsos emocionales: culpa, miedo, gratitud o incluso amor. Si alguien intenta hacerte sentir culpable para que hagas algo que no deseas, como un familiar que dice, si realmente me quisieras, harías esto por mí, debes reconocer el intento de manipulación y responder con lógica, no con sentimiento. En vez de ceder, pregunta directamente, ¿por qué crees que mi afecto debe medirse en función de lo que haga por ti? Cuando no reaccionas como el manipulador espera, pierdes atractivo como objetivo. Además, el miedo es una de las emociones más explotadas por los manipuladores. En el ámbito laboral, un jefe puede decir, si no trabajas más horas, podríamos reconsiderar tu puesto, implantando la idea de una amenaza velada. En lugar de dejarte llevar por la ansiedad, responde con calma y exige claridad. Podríamos definir cuáles son mis responsabilidades y si esto está dentro de mis funciones. Esta estrategia obliga al manipulador a enfrentar su propia táctica sin que tú caigas en la trampa de la presión emocional. Por otro lado, la gratitud también puede convertirse en un arma de manipulación. Si alguien dice, después de todo lo que he hecho por ti, esperaba más de tu parte, está intentando que actúes por obligación en lugar de por voluntad propia. Reconocer este patrón te permitirá establecer límites firmes y evitar compromisos que no deseas asumir. Mantener una mente fría y responder con hechos en lugar de emociones te hará inmune a estas tácticas y te dará control sobre la situación. En cuarto lugar, aprende a usar la manipulación en tu favor. No se trata de explotar a los demás, sino de entender cómo puedes influir en su percepción para lograr tus propios objetivos. Para ello, es esencial conocer lo que motiva a las personas y presentarles las ideas de una forma que resuene con sus intereses y valores. Por ejemplo, si necesitas que tu equipo de trabajo se esfuerce más en un proyecto, enmarcar la situación de manera que se sientan inspirados en lugar de forzados puede marcar la diferencia. Decir este proyecto puede hacernos destacar y abrir nuevas oportunidades será más efectivo que imponerlo como una carga. Si logras que vean el beneficio personal y colectivo, estarán más dispuestos a comprometerse. Otra forma de aplicar esto es en negociaciones. Si deseas un aumento de sueldo, en lugar de exigirlo directamente, podrías plantearlo en términos de valor mutuo. Con el crecimiento de mis responsabilidades y los resultados obtenidos, creo que un ajuste salarial reflejaría mejor mi contribución al equipo. Así, en lugar de parecer una petición unilateral, la propuesta parece razonable y beneficiosa para ambas partes. La clave está en hacer que los demás crean que la idea es suya o que se benefician de ella. Por ejemplo, si necesitas que un amigo deje de tomar malas decisiones, en lugar de ordenarle lo que debe hacer, podrías plantearle preguntas como, ¿cómo crees que esto afectará tu futuro? O si estuvieras en mi lugar, ¿qué consejo te darías? De esta forma, guía su pensamiento sin imponerle una respuesta, haciendo que llegue por sí mismo a la conclusión que deseas. Finalmente, usa la ambigüedad con inteligencia. A veces, ser completamente honesto puede ser contraproducente, especialmente en situaciones donde la información es poder. Si un jefe te pregunta si estás considerando cambiar de empleo y aún no estás seguro, responder con un siempre estoy abierto a nuevas oportunidades, pero valoro mucho lo que tengo aquí y mantiene el control en tus manos. No es una mentira, pero tampoco entrega más información de la necesaria. De la misma forma, cuando negocias algo, evita dar respuestas definitivas demasiado rápido. Frases como déjame pensarlo o exploraré las opciones te dan margen de maniobra y evitan que otros tomen ventaja de tu posición. En una discusión salarial, por ejemplo, si te ofrecen un aumento menor del esperado, en lugar de aceptar o rechazar de inmediato, podrías responder, aprecio la oferta, pero me gustaría analizarla en detalle antes de tomar una decisión. Esto te otorga tiempo para evaluar otras posibilidades. Al mismo tiempo, genera incertidumbre en la otra parte, lo que puede llevarlos a mejorar la propuesta. La ambigüedad también es útil en el ámbito personal. Si alguien intenta presionarte para tomar una decisión apresurada, como un amigo que insiste en que te comprometas con un plan a largo plazo, podrías decir, ahora mismo tengo varias cosas en marcha, pero te avisaré en cuanto tenga más claridad sobre mi disponibilidad. Así mantienes abiertas tus opciones sin cerrarte a ninguna posibilidad.
Usar la ambigüedad de manera estratégica te permite manejar situaciones con astucia, evitando comprometerte antes de estar seguro y manteniendo siempre el control sobre la información que compartes. Dominar estas técnicas no solo te protegerá de la manipulación, sino que te permitirá navegar el mundo con mayor confianza y control. La clave no es ser un manipulador sin escrúpulos, sino usar el conocimiento para equilibrar el juego y asegurarte de que nadie use estas estrategias en tu contra.